Seguimos en el living y vamos a hablar ahora de psicología y en particular del burnout, esto que sucede cuando estamos ya atosigados, una situación que también se está dando coyunturalmente en estas épocas donde el fin de año aparece y queremos solucionar todo, muchas veces nos genera estrés, mucho estrés, un estrés que puede llegar a un punto que es crónico. Y para eso vamos a hablar con el psicólogo Gustavo Álvarez. Gustavo, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Por favor. Un tiempo para charlar de este tema que es bien importante. No, muchas gracias por la invitación y bueno, tratar de que la gente entienda sobre todo que lo más importante, no más allá de los términos técnicos, ¿no? Si te parece, comenzamos por la definición. ¿Qué es el burnout? El burnout, antes que nada, es un estrés crónico. Y acá quiero hacer una especificación justamente en la misma línea que venía hablando antes de ser lo más comprensible o comprendido posible. El estrés es algo positivo para el ser humano. El estrés son mecanismos muy finos, muy sutiles, internos, que nos preparan para el ataque, para la huida o para el frisamiento cuando estamos ante una situación. Ejemplo concreto para el señor, la señora que nos está mirando. Vamos a cruzar en luz roja, vemos que viene un auto a gran velocidad, hay toda una activación interna de noradrenalina, glucagón, una cantidad de cosas. Retiro de la sangre de los órganos internos y van a los músculos estriados. ¿Para qué? Para que nuestra reacción sea más rápida. Evitar el peligro. O sea, eso es positivo. El estrés es positivo. La cuestión es cuando se cronifica, que ahí la conceptualización técnica vendría a ser distrés. No estrés, sino distrés. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted, yo estamos o evitamos situaciones estresantes, como ya mencioné anteriormente, hay una cantidad de cambios biológicos y fisiológicos. Noradrenalina nos hace aumentar el ritmo cardíaco, eso es muy positivo en el momento. Ahora, si yo vivo estresado crónicamente, voy a tener una afección cardíaca. El aumento de la presión arterial también es positivo en una situación. Si yo vivo con una presión arterial, las paredes de las arterias se van a afinar y eventualmente puedo tener una complicación severa. Para que quede claro, el estrés es positivo, el distrés, cuando ya se cronifica, es negativo. El burnout corresponde a este segundo grupo. Es un estrés crónico, consuetudinario, que se instala insidiosamente con la particularidad de que se da en el ámbito laboral, o por lo menos así fue conceptualizado por Maslach en el año 77, por ahí, donde empezó a conceptualizar esto. Es un estrés crónico que se da en el ámbito laboral y, siendo más finos aún, se da en determinadas, sobre todo en profesiones que en general están al servicio, al servicio de los clientes, está en contacto y al servicio. Ejemplos típicos: docentes, personal de la salud, personal policial, operadores penitenciarios. Todas esas profesiones tienen un factor de riesgo inherente a la propia profesión de caer o ser víctimas del burnout. Bien, y cuando hablamos de franjas etarias que comúnmente se dispara, no sé si se dice se dispara, bueno, se detecta finalmente, hombres, mujeres, ¿qué hay? ¿Qué se especifica? La segmentación por género realmente yo no tengo conocimiento, soy totalmente honesto, no tengo conocimiento. La franja etaria es de mediana edad, ¿por qué? Porque, como dije anteriormente, es crónico y el comienzo es insidioso. O sea, usted está expuesto a determinados factores estresores crónicos que no se modifican, que siguen incidiendo, y usted pasa por diferentes etapas. El afrontamiento, la expectativa en un nuevo trabajo, la idealización de la tarea, yo voy a poder cambiar, con mi granito de arena voy a poder cambiar esto. Eso no resulta de esa manera, las expectativas van cayendo. Hay una relación que es muy paradójica: cuanto mayor compromiso en la tarea, mayor factor de riesgo para el burnout. Cuando usted no puede conseguir los objetivos que su expectativa y su idealización le habían marcado. Esa es la primera fase. Después pasa el agotamiento. Ya cuando nos damos cuenta que no podemos, valga la redundancia, dar cuenta de la tarea, no podemos cumplir nuestro objetivo. Si sacamos 2 pacientes, cuando teníamos que sacar 1, sacamos 2 y al otro día tenemos 4, nos esforzamos más, sacamos 3 y al otro día tenemos 6, nos esforzamos más hasta que en un momento dejamos de esforzarnos. Y caemos en la tercera fase, que es lo que yo llamo la crapulización o el cinismo dentro de la tarea o de la profesión.
da lo mismo. Ya sobrepasado determinado umbral, da lo mismo, estamos irritables, bajamos el rendimiento, no nos interesa bajar el rendimiento, se trata mal a los clientes, léase clientes, pacientes, alumnos, reclusos, lo que fuere, según la profesión, y eso se va instalando en forma gradual, ¿no? Hay muchas variables subjetivas, sociales, institucionales que van modulando o moderando cuán rápido se va instalando esto, desde personales, como ya dije, sociales, familiares e institucionales. Este proceso que mencionabas, aproximadamente ¿cuánto dura en tiempo? Porque, sobre todo para diferenciarlo del estrés laboral diario, común y corriente, en el que uno puede tener quizás un par de semanas en donde está más estresado por un cierre de balance, lo que sea, con ya el burnout. Es buena la pregunta, porque a veces el burnout se sobrediagnostica también. Exacto. Bueno, si tengo un cierre de balance o tuve un motín carcelario, entonces tengo burnout. No, eso es agotamiento. ¿Y cuál es la diferencia? Es que el burnout, luego de instalado, volver al nivel pre-burnout, por llamarlo de alguna manera, lleva tal vez años. El agotamiento no. El agotamiento, yo estoy descansando una semana, 15 días o 20 días y vuelvo nuevamente con el apego a la tarea, con ganas de hacer lo que me gusta hacer. En el burnout, no. Y ese es un diagnóstico diferencial bien interesante para realizar. Sí, claro. ¿Y cómo se puede ir percibiendo? O sea, ¿qué síntomas? ¿Qué nos va demostrando que, bueno, estamos en el camino para llegar al burnout como resultado? Físicamente es muy poco, la sintomatología es compartible con una gran cantidad de situaciones, pero de todas maneras son luces amarillas. Náuseas, vómitos, dolores de espalda, dolores de cabeza, cefaleas, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista emocional es empezar a notar que cada vez se me hace más pesado ir a trabajar. Pero a ver, abro un paréntesis. Estamos en el Uruguay y esto no es una excusa para decir... No voy a... Claro. O sea, no todos tenemos todos los días ganas de venir a trabajar y de hacer con el mismo ímpetu y compromiso la tarea. Hay momentos en los cuales sí, hay otros que regular y hay otros que literalmente no. Claro, sí, eso es parte de la vida cotidiana. Del ser humano y del contacto que tenemos con la tarea que desempeñamos o que elegimos o que nos tocó. Pero la cuestión es cuando esto se va cronificando, cuando realmente hay una aversión con correlato de sintomatología emocional, angustia, me noto más irritable, ya no aguanto lo mismo que aguantaba antes, empiezo a reducir mi productividad en forma significativa y no me importa. Claro. Entonces un poco por ahí es donde vendrían las luces amarillas, ¿no? Dentro del ámbito laboral, ¿qué aspectos dentro del trabajo pueden incentivar, digamos, al burnout? Léase compañeros de trabajo, ambiente de trabajo, la hiperactividad, el hecho de nunca soltar. El WhatsApp hoy es una herramienta de trabajo para muchos, no sé, el multiempleo también. ¿Todas esas cosas incentivan o es más bien una cuestión personal con el trabajo en sí? No, ahí estamos en la frontera con el acoso laboral. Por ejemplo, el acoso laboral, que es otra figura que ya cae más dentro de lo mío, que es la psicología forense y aplicada a la investigación criminal, que se utiliza en varios foros, no solo en la parte penal. Eso ya sería más acoso laboral, donde yo no corto el vínculo y estoy constantemente, parece que estuviera 24/24, que tendría que estar o que tengo que estar 24/24. Eso ya caería más dentro de la parte del acoso laboral. Lo que sí es cierto es que las organizaciones, las instituciones se pueden constituir en un factor de riesgo para caer en el burnout. Cuando no hay, o cuando hay, mejor dicho, una gran discrecionalidad en los ascensos, en no tomar en cuenta el esfuerzo, en ser totalmente discrecionales en cuanto a quién desarrolla determinada tarea, la sobrecalificación, el no ser tenido en cuenta, el ser sancionado, legítimamente sancionado, pero no ser gratificado cuando hay algo que sale muy bien o cuando hay una tarea extra que salió bien. Todos esos son pequeños elementos que suman
y que generan factores de riesgo, que después van a impactar en la subjetividad de cada uno. Claro. Tal vez a usted no le impacte en forma significativa, tal vez a usted sí. Pero ahí ya entramos en la historia vital que tiene cada uno de nosotros, que es muy particular y repetible, y que por ello los impactos que vienen de afuera impactan, reitero, en forma totalmente diferente. Claro. ¿no? En el último tiempo también estamos hablando mucho de ansiedad, ¿no? Sobre todo también en personas jóvenes que se detecta. ¿Esto cómo influye también a llegar luego a un burnout? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo conviven esa ansiedad? El plantearse esas metas que a veces parecen inalcanzables también, porque llegamos a fin de año y parece que es importante ponerse metas, pero ¿qué pasa con las que no logramos también, no? Mire, a riesgo de no contestarle totalmente la pregunta, yo creo que hoy en día estamos en una sociedad que tiene un mecanismo de téngalo ya. Claro, tal ¿sabes? cual. Entonces vivimos más en el futuro que en el presente. Y de esto da cuenta, inclusive uno ve niños o reuniones de adultos en donde estamos constantemente recibiendo estímulos y respuestas a los estímulos, constantemente. La posibilidad de introducir una pausa, un espacio de reflexión para después actuar, cada vez es menor. ¿Y qué ocurre? Cuando yo me acostumbro a que la gratificación sea inmediata, es casi una adicción. Yo necesito emitir y recibir en forma rápida y constante, las dos cosas. Cuando se me genera un vacío, ahí es donde puedo llegar a desarrollar sintomatología ansiosa, que es lo que usted refería. Claro. Y puede ser de leve, moderada o grave la ansiedad. Los ataques de pánico es una sintomatología que ha aparecido no muy lejana en el tiempo. Claro. Y realmente causa, no digo que estrago, pero causa más allá de que no es algo peligroso en sí mismo, pero la sensación subjetiva es de muerte inminente. Claro. Hablando de factores de riesgo, me surgió una pregunta preparando la nota con Juanpi. Hablamos de lo laboral, de los factores de riesgo a nivel laboral, pero los externos, por ejemplo, el tiempo, hace frío, hace calor, ¿eso puede llegar a generar el burnout? O que no generarlo directamente, sino que contribuya a todo este proceso de que mencionábamos y se llegue al burnout. El frío o el calor puntual no, lo que sí le puedo decir y un ejemplo concreto, si usted es policía y está con destino en una unidad penitenciaria, va a tener una situación constante, prácticamente constante, de entorno laboral que puede generar un burnout, sin lugar a dudas. Son pocos los trabajos en los cuales usted está una semana entera metido adentro del trabajo, donde está siendo insultado consuetudinariamente usted, su familia. El riesgo es permanente, el riesgo del policía es permanente en todo momento, ¿no? Porque uno sale a patrullar, salen a patrullar y no sabe qué es lo que va a encontrar. No es predecible la tarea del policía y la impredecibilidad también es un factor de riesgo. Claro. Y para aquellas personas que de alguna manera sientan o perciban que están en este camino, que se sientan identificadas con lo que venimos conversando, ¿qué estrategias se pueden hacer en el hoy, ¿no? Como de qué manera para correrse de ese lugar o al menos bajar un poco esa intensidad? Acá yo soy bastante directo para hablar. Acá hay dos. Una que es inmodificable, que es la organización institucional donde yo estoy trabajando. Claro. Si tiene características que favorecen o que generan factores de riesgo para el burnout, yo no las voy a cambiar. Ojalá que se pudiera. No va a pasar, claro. Las instituciones tienen una matriz fundacional y muchas veces siguen ciegamente esa matriz fundacional. En lo que se puede hacer es en las variables que sí puedo modificar, que son las subjetivas, o sea, un proceso terapéutico, tal vez, no viene mal, pero también en la parte de la contención familiar, profundizar determinados vínculos. A veces, quien es otro factor de riesgo, cuando yo no tengo vínculo fuerte, no cantidad, sino calidad de vínculo. A alguien en cual yo tenga confianza y poder decirle, me estoy sintiendo mal, claro, no sé qué me pasa, cada vez que voy a trabajar me siento mal, cada vez tolero menos las cosas. Si yo no tengo ese grado de profundidad, bueno, empezar a revisar y tratar de generar ese tipo de anclajes, en cierta manera, que son factores inhibidores del burnout, por ejemplo. Clarísimo. ¿Se intensifica la cantidad de personas que llegan al burnout en fin de año?
por las características que todo conlleva, ¿no? Porque más allá de lo laboral está también las responsabilidades familiares, por ejemplo, comprar los regalos, que los regalos le gusten a los niños, por ejemplo. En fin, las diferentes responsabilidades. Esa es una de la tarea vida. condenada al fracaso, ¿no? Claro. Tal cual. Pero que es verdad que a muchísimos adultos les llena de responsabilidad y se suma también a lo laboral. Entonces, la pregunta es, a fin de año, ¿se da una intensificación del burnout? No, del burnout no, de la ansiedad sí. El burnout, como ya dijimos, es un proceso Ya viene de tendiente largo. a cronificarse y que se cronifica. O sea, el hecho puntual no puede o no lo podemos adjudicar en una relación causal al burnout. Sí la ansiedad, lo que usted mencionaba, sí la ansiedad, sí la violencia también. Claro. La falta de tolerancia a la frustración se intensifica claramente. Queremos hacer todo en menos tiempo y tenemos una cuestión cultural también que siempre dejamos para el último minuto las cuestiones. Esto es bien latinoamericano, ¿no? No es propio del Uruguay, pero el Uruguay es un buen exponente de esto, ¿no? Somos un gran ejemplo de esto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Quedó súper claro. Me alegro. Y de alguna manera creo que nos quedamos con eso, ¿no? De revisarnos a uno mismo para no llegar a este lugar y encontrar esos espacios de ese diálogo que nos decías. Exacto. Muchísimas gracias. ¿Hacemos una tanda? Muchas gracias. Sí, Gracias a ustedes. sí, hacemos